Esto pasó hace apenas unas semanas. Tenía 34 años y acababa de ser despedido de mi trabajo como bibliotecario. Decidí pasar el invierno en la cabaña de mi abuelo, en medio de un bosque nevado. Pensé que el aislamiento me ayudaría a encontrar la inspiración que necesitaba para escribir. La tranquilidad del lugar podría alejarme de mis problemas. Llegué y me instalé. El aire era frío y solo había silencio, interrumpido de vez en cuando por el crujido de la nieve bajo mis pies. La cabaña era pequeña, pero me sentí aliviado de estar lejos del bullicio de la ciudad. Eso pensaba, al menos, hasta que llegó la primera noche. Me senté cerca de la chimenea, revisando algunos viejos libros de mi abuelo. El fuego chisporroteaba y de repente escuché un extraño canto en la distancia. Sonaba como un gallo, pero sabía que no había aves en esta época del año. Al principio creí que era mi imaginación. Era solo el eco de la noche. Los días pasaron y los cantos se hicieron más frecuentes. A veces juraría que sonaban mucho más cerca. Intenté concentrarme en mi escritura, pero los ruidos del exterior y los susurros que parecían venir del viento me distraían constantemente. Cada noche, el reloj de la cabaña se detenía a la misma hora, justo cuando el canto se intensificaba. No sabía si era normal o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Un día, al levantar la vista de mis notas, noté que un libro había caído al suelo. Estaba seguro de haberlo colocado en la mesa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Primero, pensé que había sido un golpe del viento, pero el ambiente se sentía más opresivo. Intenté ignorar esas sensaciones, pero había algo raro en la cabaña. Los objetos parecían moverse y mis sueños eran más perturbadores. Las sombras se hacían más densas. La noche del séptimo día me encontré en la habitación, paralizado de miedo. Escuché un canto que venía de justo afuera. Levanté la vista y vi algo que no podía comprender. Era una figura oscura, como un gallo, pero con un aire inquietante. Me quedé sin aliento. Intenté recordar si había algún gallo viejo en esa parte del bosque. No lo había. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Era un espíritu? ¿Un mal sueño? No sabía qué pensar. Finalmente entendí que algo no estaba bien. Quería salir corriendo, pero algo me mantenía atado a ese lugar. Esa figura afuera parecía esperarme. Un susurro helado recorrió la habitación, como si alguien dijera mi nombre. Me dio un escalofrío. Miré por la ventana y en ese instante sentí que todo estaba a punto de cambiar, porque sabía que esa noche marcaría mi vida para siempre. Los gallos cantaron y nunca volví a sentirme igual. La niebla envolvía la cabina y mi mente un eco de lo que había sido. Ya nada sería lo mismo. Capítulo 2. El canto de la sombra. No sé cuánto tiempo pasé paralizado, mirando por la ventana. El canto se convirtió en un eco en mi mente. Quería gritar, salir corriendo, pero tenía la sensación de que, si lo hacía, podría provocar algo aún peor. La figura seguía ahí, inmóvil como una estaca en el suelo. La niebla la envolvía, pareciendo girar en torno a ella, como si tuviera vida propia. Intenté recordar las historias que mi abuelo me contaba sobre el bosque. Hablaba de espíritus y seres de la noche, pero nunca pensé que fueran reales. Ahora me encontraba justo frente a uno, en una cabaña que se asemejaba más a una prisión que a un refugio. Miedo y curiosidad se mezclaban, y no sabía qué hacer. Finalmente tomé aire y decidí que no podía quedarme ahí. Con pasos temblorosos me acerqué a la puerta. El canto se había detenido, como si al acercarme el ser también lo hiciera. Abrí la puerta lentamente. El chirrido resonó en el aire frío, y allí estaba, mi corazón en un puño. La figura seguía frente a mí, más nítida al aire helado. Para mi horror, vi que no era exactamente un gallo. Tenía plumas oscuras y unos ojos que brillaban como carbones encendidos. «No,
murmuré, intentando retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Entonces me habló. Su voz sonaba como un susurro que venía de las profundidades del bosque. «Has llegado tarde. Te está esperando». Pude sentir mi respiración acelerarse. ¿A quién se refería? La figura hizo un movimiento, como si invitara a seguirla. Cada fibra de mi ser quería dar la vuelta y huir, pero había algo hipnótico en su presencia. La niebla se volvió más espesa, envolviéndome en su fría caricia. Sin saber cómo, di un paso hacia adelante, impulsado por una fuerza que no podía entender. Caminamos a través del bosque, la nieve crujía bajo mis pies. No había espacio para el miedo, solo inquietud. La figura se movía lentamente, como si supiera que yo la seguía por inercia. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro, donde el aire se sentía diferente, como si estuviéramos en un lugar sagrado. Allí, indicó, señalando el suelo cubierto de nieve. Bajé la vista y vi algo brillando a través de la nieve. Inmediatamente reconocí lo que era. Una pequeña campana de plata, con inscripciones extrañas que jamás había visto. La figura se acercó más al objeto. «Tu voz es requerida», murmuró. «Debes hacerla sonar». Un frío helado recorrió mi espalda. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si lo hacía? Pero algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Con manos temblorosas la levanté del suelo. La campana brillaba intensamente bajo la luz de la luna. Antes de poder pensarlo bien, la hice sonar. Un eco se extendió por el bosque, resonando en el aire como un grito perdido. La figura retrocedió, sus ojos ahora llenos de temor. De repente, todo se oscureció. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, y el canto regresó, esta vez más intenso, más aterrador. La última imagen que vi antes de la oscuridad fue la figura, ahora distorsionada. No parecía un gallo, sino algo mucho más antiguo y maligno. Desperté en mi cama, empapado de sudor, el eco del canto aún en mis oídos. ¿Había sido un sueño? Pero aquí estaba la campana en mi mano, fría como el hielo. Miré por la ventana. La figura ya no estaba, pero el canto había dejado su huella. Comencé a darme cuenta de que esto era solo el comienzo. La niebla había despertado algo en mi interior, y la cabaña ya no se sentía tan segura como antes. Había mucho más por descubrir, pero también algo más que temer. Capítulo 3. El ladrido de lo desconocido. El amanecer no traía consuelo. La luz se filtraba a través de las ventanas como si fuera un recordatorio de lo que había ocurrido. La campana seguía en mi mano, y la inquietud se arraigaba en mis pensamientos. Decidí que necesitaba respuestas. Las historias de mi abuelo no estaban tan lejos de la realidad como había creído. Me levanté de la cama. El aire frío golpeaba mi piel. El canto aún resonaba en mi mente, y no podía permitirme ignorarlo. Me vestí rápidamente y decidí que debía regresar al bosque. Tal vez allí encontraría a la figura, o al menos alguna pista que me aclarara lo que había vivido. Salí de la cabaña, sintiendo cómo mis pies se hundían en la nieve. El paisaje estaba cubierto de un manto blanco. Todo parecía tranquilo, pero la tensión palpable en el aire decía otra cosa. Caminé hacia la dirección donde había visto a la figura. Mi corazón latía al ritmo del canto. Cada paso era más pesado que el anterior. La niebla comenzaba a levantarse, y aquel lugar se sentía extraño, como si lo hubiera visitado antes en un sueño aterrador. Al llegar al claro, un escalofrío me recorrió la espalda. La campana brillaba en mi mano, como si la niebla la llamara. «¿Quién eres?», grité al viento, esperando que la figura respondiera.
El eco de mi voz se desvaneció entre los árboles, solo para ser reemplazado por el canto, ahora más suave, pero igualmente inquietante. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal, cualquier movimiento. Fue entonces cuando escuché algo detrás de mí. Un ladrido profundo y gutural resonó en el aire. Me di la vuelta, el corazón en la garganta. Un perro enorme, de pelaje oscuro como la noche, avanzaba hacia mí. Sus ojos eran dos llamas amarillas que parecían brillar en la penumbra. «No, no, aléjate», murmuré, retrocediendo. El animal no parecía amigable, y su presencia solo añadió más miedo a la atmósfera. Pero, para mi sorpresa, no atacó. Se quedó en el borde del claro, observándome como si estuviera esperando a que hiciera algo. Me arriesgué a dar un paso más. La campana en mi mano parecía vibrar suavemente. «¿Tú también estás aquí para advertirme?», le pregunté al perro, aunque sabía que no obtendría respuesta. Sin embargo, el ladrido se repitió, más insistente esta vez, y me pareció que estaba intentando comunicarse. Fue en ese momento que noté algo más cerca de donde el perro estaba. Una sombra se movía entre los árboles, algo más que la figura oscura que había encontrado antes. Me acerqué con precaución, mi respiración se aceleraba. Mantenía la campana lista como si pudiera protegerme de lo que estaba por venir. Al llegar lo suficientemente cerca, vi lo que había estado oculta entre los troncos. Era una caja de madera, desgastada y cubierta de extrañas inscripciones. La misma marca que vi en la campana. Sentí que mi corazón se detuvo. «¿Qué es esto?», me pregunté en voz alta, mirando al perro. Él ladró de nuevo, pero esta vez su tono sonaba urgido, casi aterrorizado. Sin pensarlo, alcé la campana y la dejé sonar. El sonido reverberó por el bosque. El perro aulló y la figura oscura hizo su aparición, más clara que antes. Sus ojos brillaban con una mezcla de temor y furia. «¡Detente!», grité, aunque ya no sabía lo que estaba invocando. La niebla volvió a espesarse y el eco del canto se transformó en un grito ensordecedor. Ahí fue cuando comprendí que había despertado algo mucho más allá de mi comprensión. Las sombras se agitaron a mi alrededor, y la figura avanzó hacia mí, su rostro revelando algo terrible. Y así, en medio del caos, supe que esto era solo el inicio. Capítulo 4. El despertar en la niebla. La niebla se agolpaba alrededor de mí, oscureciendo todo lo que conocía. El grito que emergía del eco de la campana resonaba en mis oídos, como un canto de advertencia. La sombra avanzaba con una tranquilidad inquietante, acercándose más con cada segundo que pasaba. La campana seguía vibrando en mi mano, el eco aún retumbando en el aire frío. «¿Qué quieres?», logré preguntar, aunque sabía que no obtendría respuesta. Era como si las palabras se ahogaran en el silencio abrumador. De pronto, el perro dio un paso hacia mí, su ladrido resonando con fuerza. Parecía desafiar a la figura, como si tuviera la intención de protegerme. Me sentí dividido, quería avanzar, pero el miedo me paralizaba. Lo veía venir. Era un monstruo formado por la misma niebla que nos rodeaba, como si hubiera cobrado vida de un oscuro rincón del bosque. Desesperado por encontrar respuestas, desvié la mirada hacia la caja. «¿Me estás llamando a ti?», pensé en voz alta, antes de dar un paso al objeto desgastado. Las inscripciones que la cubrían parecían moverse, cada palabra dibujando en el aire un rompecabezas que intentaba resolver. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme más, la figura se detuvo y sus ojos amarillos brillaron intensamente. «¡No te acerques!», grité, sintiendo un frío helado recorrer mi espalda, pero la tensión era palpable. No podía simplemente dar la espalda. Algo dentro de mí insistía en que esta era la clave. El perro ladró de nuevo, pero ahora su voz se había transformado en un gruñido bajo, como si intentara asustar a la sombra. Con una repentina valentía, levanté la campana de nuevo.
Si la toco otra vez, ¿qué sucederá?, me pregunté. En un instante de locura, decidí hacerlo. El sonido reverberó en el aire, más fuerte que antes. La figura se detuvo, quedó inmóvil un momento. Entonces, todos los sonidos se apagaron. La niebla se volvió densa, absorbía el sonido, y pude sentir mi pulso como un tambor en mi pecho. De repente, los ojos de la sombra se suavizaron. «¿Quién eres?», susurró con una voz que era un eco y al mismo tiempo un lamento. Me quedé helado. Tenía que responder, pero las palabras se me escapaban. Miré al perro. Él se mantenía firme, pero su mirada parecía decir que esta era una batalla que yo debía enfrentar. Finalmente respondí, soy quien encontró la campana. En el instante que pronuncié esas palabras, el ambiente alrededor cambió. La estructura de la sombra parecía desvanecerse, reformándose en algo más humano o más cercano a ello. Por un momento, la figura tomó forma. La niebla reveló un rostro joven, pálido, y un par de ojos que ya no eran de fuego, sino tristes. «La campana fue un error», dijo con un susurro tembloroso. «La liberaste». «¿Liberé qué?», pregunté. La angustia se hacía cada vez más intensa. Sentí que el frío del bosque se colaba en cada rincón de mi cuerpo. «No es solo un eco», continuó, mientras un leve brillo comenzaba a rodear su figura. «Es un camino hacia lo desconocido, y tú lo activaste». Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, un grito desgarrador sonó detrás de mí. El perro ladró con desesperación. «¡Mueve!», ordenó en un tono que desató mi instinto de sobrevivencia. Y en ese momento comprendí que el bosque no solo tenía secretos, también tenía un guardián. Sin pensarlo más, corrí hacia el claro, el sonido de la campana aún retumbando en mis oídos. Una nueva amenaza emergía de la niebla. Lo único que sabía era que debía escapar, pero atrás quedaba la figura, la caja, y tal vez incluso respuestas que no estaban listas para ser reveladas. Capítulo 5. Una noche de invierno, los gallos cantaron y nunca volví a sentirme igual. Al adentrarme en el claro, la niebla detrás de mí se arremolinaba, como si intentara seguirme. El aire se sentía cargado, como si el mundo se detuviera momentáneamente. El ladrido del perro resonaba en mis oídos, una mezcla de alarma y urgencia que me empujaba hacia adelante. «No mires atrás», me dije, pero la curiosidad era fuerte. ¿Qué había dejado atrás? La figura, los ojos tristes, la caja. Todo parecía entrelazarse con un destino que apenas comenzaba a comprender. Al salir de la niebla, el claro se abrió ante mí. La luna brillaba intensamente, iluminando una escena que parecía sacada de un sueño. El frío me mordía la cara, y el viento helado soplaba con fuerza. Pero la luz plateada revelaba la silueta de árboles negros y retorcidos. Era bello, pero también amenazador. «¡Vamos!», el perro aulló, interrumpiendo mis pensamientos. Me giré y lo vi en posición de alerta, su hocico apuntando hacia la oscuridad del bosque. La campana aún vibraba en mi mano. Deseé dejarla caer, pero no podía. Algo en mí sabía que estaba conectada con todo lo que había sucedido, como un hilo que unía el pasado con el presente. Sin embargo, la sensación de ser un blanco se intensificaba. «¿Qué liberé?», murmuré para mí mismo. La pregunta se repitió en mi cabeza mientras mantenía una mirada fija en la niebla. El eco de la voz, triste y desesperada, seguía resonando. De repente, entendí que mi curiosidad no solo era una inclinación, era una búsqueda. El perro comenzó a moverse hacia la derecha, explorando el borde del claro. Lo seguí, mis pasos eran rápidos y casi torpes. La sensación de ser perseguido aumentaba con cada instante. Pronto, alcancé un grupo de árboles caídos y decidí usarlo como refugio.
Desde esa ubicación observé la niebla en busca de algún movimiento. Al principio no vi nada, solo el silencio y la penumbra jugaban en mi mente. «Necesito pensar», me dije, intentando calmarme. Pero el tiempo corría y una sensación de presión crecía en mi pecho. Entonces, de repente, un grito resonó de nuevo, esta vez más cerca. El perro levantó las orejas y me miró con temor. Algo se acercaba. Las sombras parecían cobrar vida y frente a mí la niebla comenzó a moverse. Entonces, como un relámpago, la figura del bosque emergió de entre las brumas, con ese mismo rostro que había estado en mi memoria, pero esta vez contorsionado en una mezcla de ira y tristeza. «¿Por qué huyes?», preguntó, su voz sonando de nuevo como un eco lejano. «Tienes que aceptar lo que has desatado». «No sé de qué hablas», respondí, pero sabía que no era cierto. Ese peso en mi pecho, esa incertidumbre, todas las respuestas parecían fluir a través de la campana que aún mantenía en mi mano. «Eres parte de esto ahora», continuó. «Tú y la campana están conectados, solo tú puedes». Un sonido abrupto interrumpió sus palabras. Era el canto de un gallo resonando en la fría noche. Aunque no debería haber gallos aquí, su canto rompió la tensión en el aire. La figura se detuvo, como si el tiempo se hubiera congelado. «Eso no es posible», susurré, sintiendo que la realidad comenzaba a desvanecerse. Con el alarido del gallo resonando aún en mis oídos, comprendí que el juego estaba cambiando. No solo había liberado algo, también había desatado el caos. La campana vibró en mi mano, iluminando el claro por un breve instante. Luego, como si una cortina se hubiera levantado, la niebla retrocedió, revelando no solo la figura, sino también un camino que se extendía más allá de los límites del bosque. Era un sendero que no había visto antes, y en su final una luz tenue brillaba. «¿Qué debo hacer?», pensé, con una mezcla de terror y curiosidad. Tomando un profundo aliento, di un paso hacia la luz, sin saber que esa decisión transformaría la noche en algo que nunca podría deshacer. Capítulo 6. El camino hacia lo desconocido. El camino se extendía ante mí, sinuoso y cubierto de hojas marchitas, que crujían bajo mis pies. La luz al final del sendero parpadeaba, una promesa de respuestas que me atraía, pero también de peligros que no podía predecir. El perro se mantenía a mi lado, su cuerpo tenso, como si percibiera algo que yo aún no captaba. El canto del gallo había quebrado la noche, pero ahora todo estaba en silencio nuevamente, como si el bosque contuviese el aliento. A medida que avanzaba, la figura continuaba observándome desde la penumbra. Su mirada fiera seguía implacable. «¿Qué harás?», preguntó de nuevo, su voz resonando en mi mente. «¿Seguirás adelante o retrocederás a la seguridad de la ignorancia?» «¿Ignorancia?», repetí, más para mí que para ella. No era la respuesta que quería dar, pero la verdad era que no sabía si estaba preparado para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Tomé otro paso, sintiendo la campana en mi mano vibrar con una energía desconocida. La luz se hizo más intensa, como si llamara a la verdad escondida en mi interior. Mis dudas eran como sombras, siempre detrás de mí, pero estaba decidido a enfrentarlas. De repente, el aire a mi alrededor se volvió más frío y un escalofrío corrió por mi espalda. No era solo la brisa del bosque, algo más se movía entre las sombras. Miré a mi alrededor con inquietud, la mente aturdida por la añoranza de lo familiar. En ese instante, escuché un ruido, un susurro que parecía llamar mi nombre. «¡Ayuda!», resonó en la bruma, como un eco distorsionado. La voz, aunque temblorosa, me resultaba familiar.
Era como un recuerdo oculto que no lograba comprender del todo. ¿Te atreverás a seguirla?, insistió la figura, la tensión en su voz revelando una mezcla de temor y urgencia. El tiempo se acaba. Miré hacia la luz nuevamente, sintiendo que tenía que avanzar. No podía dar marcha atrás. El gallo había cambiado las reglas de la noche. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí seguir la voz. El sendero se tornó más claro y la luz al final se hizo más brillante. Entonces, de pronto, el camino se detuvo. Ante mí había una plataforma, un altar de piedra cubierto de inscripciones. La voz provenía de allí, tirando de mí como una corriente. «¡No! ¡Espera!», grité, pero ya estaba demasiado cerca. Mis pies se movieron casi por voluntad propia, empujándome hacia adelante. Al colocar mi mano sobre la piedra, una ola de energía recorrió mi cuerpo y la campana resonó con un tono grave. El suelo tembló ligeramente y el eco de un llanto surgió de la piedra. De pronto, todo se oscureció. La luz se apagó abruptamente y me encontré sumido en la penumbra. El mundo desapareció a mi alrededor, y en un instante me di cuenta de que no estaba solo. La figura estaba junto a mí, su ojo era un pozo de desesperación y me miraba con una intensidad que perforaba mi alma. «Ahora lo has hecho», dijo, «no hay vuelta atrás. Has liberado algo que debe enfrentarse». Con cada palabra pude sentir el eco del pasado resonar en mis venas. Ignoraba lo que había desencadenado, pero sabía que debía actuar. Antes de que pudiera formular una respuesta, todo se estremeció de nuevo. Un grito desgarrador retumbó en el aire, uno que me paralizó. Despertó mi miedo más profundo, y en medio de aquel oscuro vacío me di cuenta de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. El eco de lo desconocido. El grito continuó resonando, un sonido tan profundo que me atravesó hasta los huesos. No sabía de dónde provenía, pero sabía que era real. La figura a mi lado permanecía inmóvil, su mirada reflejaba una mezcla de terror y determinación. Era como si ella también estuviera atrapada en esa oscuridad, esperando algo. «¿Qué significa todo esto?», pregunté. Mi voz se sentía pequeña frente al caos creciente. El rugido de la noche parecía intensificarse, como si el bosque estuviera respondiendo a nuestra presencia. «No todo lo que se libera es beneficioso», respondió la figura con una voz que sonaba lejana, como si las palabras estuvieran bañadas en tristeza. «Debes entender que no puedes volver atrás. La verdad podría ser más cruel que la oscuridad». Antes de que pudiera procesar esas palabras, las sombras a nuestro alrededor comenzaron a mover. Formas borrosas danzaban en la penumbra, retorciéndose y cambiando, como si tomaran vida propia. Mi corazón se aceleró. «¡Mira!», grité, señalando a una sombra que parecía acercarse. La figura tensó su mandíbula y se mantuvo firmemente a mi lado. Entonces la sombra cobró forma, revelando un rostro distorsionado, con ojos que brillaban como brasas. Podía sentir un frío que me calaba hasta los huesos. «¿Por qué has venido?», sisó. Su voz era un susurro crudo que cortaba el aire. «Tiempo», repetí. Mi mente se revolvía. «¿Qué ha pasado? ¿Quién eres?». «Soy el eco de lo que perdiste», respondió la sombra, y en su voz escuché el lamento de un pasado que no comprendía. «Has despertado lo que no debía ser despertado. Así empieza el ciclo». Mi cabeza giró con confusión. La figura junto a mí apretó su mano en un puño. «No le creas, son solo ilusiones que intentan atraparte», dijo, pero su tono no era seguro. «¿Qué ciclo?», pregunté, sintiendo que mi determinación comenzaba a desvanecerse. La sombra se acercó más, su respiración era como viento helado. «Los secretos son como cadenas», continuó, «y tú acabas de romperlas.
La verdad no será un regalo, vagará por aquí como un espectro de tormento. Los ecos de sus palabras resonaron, profundizando mi confusión. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos había desatado sin querer? Luché por recordar, por encontrar el sentido en medio de tanto caos. La figura a mi lado comenzó a brillar tenuemente, como si estuviera preparándose para reaccionar a la amenaza inminente. «Debes moverte, ahora», ordenó. Su voz tenía una claridad que me ayudó a centrarme. Miré a la sombra y luego a la figura. Sentí que el suelo temblaba nuevamente. No podía quedarme ahí estancado, no tenía elección. Ladridos afilados resonaron en la oscuridad y el perro se mantuvo tenso a mi lado. Con un último vistazo, comenzó a explotar el eco de la verdad oculta, y la sombra se lanzó hacia mí como si quisiera reclamarme. Corrí, siguiendo la luz tenue que brillaba a lo lejos. Cuanto más me alejaba, más intensos eran los gritos, como si cada paso que daba estuviera desgarrando el velo de la realidad. «¡No mires atrás!», gritó la figura, empujándome hacia adelante con su presencia. «Lo que has liberado es solo el comienzo. La noche aún no ha terminado». Una punzada de pánico se apoderó de mí, pero sabía que solo había un camino a seguir, hacia la luz. Sin embargo, la sensación de que lo más oscuro estaba por venir me persiguió mientras me adentraba más en lo desconocido. Capítulo 8. Una noche de invierno, los gallos cantaron y nunca volví a sentirme igual. Corrí con todas mis fuerzas, cada paso resonaba en la oscuridad como un tambor desafiante. El ecosistema del bosque a mi alrededor se transformó en un laberinto frenético. Las sombras se agitaban, susurrando secretos opacos que me seguían, mordiéndome los talones. La figura a mi lado apenas se mantenía a la par. «La luz está cerca», dijo, su voz era apenas un hilo. Pero el aliento acelerado y el miedo en su tono me hicieron dudar. De repente me detuve, un sonido me frenó. Era un canto, casi familiar, pero en el aire cargado de terror se volvió inquietante. Los gallos estaban cantando, pero en la penumbra de aquel lugar sonaban como un presagio. Miré hacia arriba y, sin pensar, me acerqué al espejo. La curiosidad me empujaba hacia adelante, pero cada paso estaba envuelto en una opaca sensación de advertencia. Cuando finalmente estuve frente a él, vi una imagen distorsionada de mí mismo. Un yo más joven, pero marcado por la tristeza y la soledad. De repente, un grito resonó en mi pecho, un rumor de advertencia que me hizo retroceder. «¡No lo hagas!», gritó la figura, pero ya era demasiado tarde. La imagen comenzó a cambiar, distorsionándose en visiones de eventos que nunca había vivido. Despertar en un vacío, rodeado de sombras que acechaban. Momentos de dolor que, aunque no recordaba, sentía tan vívidos como si fueran recuerdos. Entonces, todo se volvió negro. El espejo comenzó a vibrar y el suelo temblaba bajo mis pies. «Debes elegir», susurró la sombra, su voz un eco de desesperación. «La vida que fuiste o la que podría ser». En ese instante comprendí, estaba en medio de una encrucijada. No podía permitir que el eco de lo que había pasado decidiera mi futuro. De repente, supe que los verdaderos monstruos no eran las sombras, sino mis propios miedos. Miré fijamente al espejo y en un impulso extendí la mano. ¿Qué pasaría si tocaba el reflejo? Oí otro canto de gallos, esta vez más cercano, como si el tiempo se detuviera. La figura a mi lado me tomó del brazo, y en sus ojos vi una mezcla de esperanza y advertencia. «No hay vuelta atrás. Cuando cruces, ¿estarás listo para enfrentarte a lo que has dejado atrás?» «Dímelo», dije, la decisión reverberando en mí. Y antes de poder vacilar, un ruido ensordecedor golpeó el aire, rompiendo la serenidad del claro.
La sombra se abalanzó hacia mí, una amenaza tangible. Con un último vistazo al espejo, supe que el tiempo se había agotado. Todo se oscureció. La verdad estaba por salpicarme como un torrente. Y en medio de esa oscuridad, escuché mi propia voz, llena de determinación. Estoy listo. Capítulo 9. El reflejo de lo desconocido. El silencio se cernió sobre mí tras esas palabras. No sabía a qué me estaba comprometiendo, pero la decisión ya estaba tomada. En el instante en que mi mano entró en contacto con el espejo, sentí una energía viva atravesarme, como una descarga eléctrica que recorría cada fibra de mi ser. La figura a mi lado gritó, su voz ya lejana, mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía. Todo a mi alrededor se volvió un remolino de luz y oscuridad, arrastrándome al vacío. La sensación de caer me abrumó, pero al mismo tiempo una calma inquietante se instaló en mi mente. Era como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. Cuando finalmente aterrizó, lo hice en un terreno firme. Todo a mi alrededor era diferente. La luz del día brillaba con una claridad deslumbrante y el aire era fresco y limpio. Miré a mi alrededor, pero la figura ya no estaba. Me encontraba solo. Caminé un poco, mis pasos resonando en el silencio. El paisaje era familiar, pero al mismo tiempo había algo sutilmente fuera de lugar. Las sombras en el borde del bosque parecían más densas, más amenazantes. Fue entonces cuando noté el camino ante mí. Dos sendas se presentaban, una oscura y otra llena de luz. Ambas parecían estar llenas de promesas y peligros. El canto de los gallos cortó la tranquilidad. Era un canto que marcaba la hora, pero resonaba como un recordatorio de mi decisión. Recordé las palabras de la figura. No hay vuelta atrás. Pero, ¿había realmente tomado la decisión correcta? No podía quedarme ahí parado. Cada segundo sentía que unas sombras acechantes se volvían más audaces. Sin pensarlo, elegí la senda iluminada. Era como si el sol se esforzaba por brillar, pero las nubes comenzaban a acumularse en el horizonte. Con cada paso que daba hacia la luz, el eco de mi propia voz retumbaba en mi mente. Estoy listo. Al pasar por un par de árboles, me topé con un pequeño grupo de personas reunidas en un claro más adelante. Sus rostros eran familiares, pero al mismo tiempo una parte de mí sabía que nunca había estado allí antes. Me acerqué, con la esperanza de encontrar respuestas, pero al mismo tiempo el miedo me invadía. Cuando llegué y los miré, sus expresiones eran de dolor y pérdida. Conocía esas miradas, las había visto reflejadas en el espejo. Eran las versiones de mí mismo, mis errores, mis arrepentimientos, mis elecciones pasadas. Uno de ellos, un joven que se parecía tanto a mí, dio un paso hacia adelante. «Has vuelto», dijo, su voz desgarradora. «Pero no sabemos cuánto tiempo tenemos. La sombra está más cerca de lo que imaginas». De repente, el aire a mi alrededor se cargó de tensión. Las sombras comenzaron a moverse, deslizándose a través de los árboles como serpientes. Con cada movimiento que hacían, susurraban mis miedos, los recuerdos enterrados, todo lo que había tratado de dejar atrás para avanzar. «Debes elegir», resonó una voz profunda. Volté y vi a la sombra, esta vez más clara, como una figura humana hecha de oscuridad. Tienes la oportunidad de rechazar tu pasado o aceptar el destino que te hemos mostrado. Mientras la sombra hablaba, mis pensamientos se desbordaban. Estaba en medio de una pelea, con el peso del pasado y del futuro presionando sobre mí. Necesitaba actuar, pero no tenía idea de cómo. El reflejo de lo desconocido se había convertido en una lucha por mi identidad. Con la sombra acechando, sabía que el momento de decidir no tardaría en llegar. Pero lo que no entendía era la forma en que mis elecciones afectarían a aquellos que había dejado atrás. Miré a la multitud de versiones de mí mismo,
cada uno esperando una respuesta. Pero solo había confusión en mi mente. «¿Qué haré?», murmuré, sintiendo el torrente de miedo apoderarse de nuevo. Entonces entendí. El verdadero desafío no era enfrentar las sombras, sino enfrentarme a mí mismo. Capítulo final. Un eco sin respuesta. La multitud de figuras a mi alrededor se quedó en silencio, sus ojos fijos en mí, expectantes. La sombra, deslizándose con una suavidad inquietante, se acercó un paso más. «Esta es tu oportunidad», susurró. «La elección que hagas definirá lo que serás». Con cada palabra, el aire se volvió más pesado. La confusión se apoderó de mí nuevamente. Tenía que decidir entre un pasado que me perseguía y un futuro incierto que prometía más sombras. Los murmullos de mis propios errores resonaban en mi mente como un eco interminable. Cada rostro familiar se convirtió en un recordatorio de lo que había perdido, de lo que había dejado de lado en mi búsqueda de paz. Pasos lentos, el eco de mi propia voz volvió a retumbar en mi interior. «¿Qué haré?», murmuré, no solo a ellos, sino a mí mismo. Sentí que el frío de la sombra se acercaba, como si supiera que su momento se aproximaba. Sabía que lo que estaba en juego era más que mí, que había desatado fuerzas que no comprendía del todo. Eran ecos de antiguas decisiones inexplicables. «Síguenos», dijo una de las figuras, una versión de mí mismo que parecía más joven, más esperanzadora. «Quizás ahí fuera haya algo nuevo, algo que no esté marcado por el miedo». Pero, ¿qué se perderá si sigo adelante? La pregunta se formó casi sin querer. La sombra se rió suavemente, un sonido como una tormenta en la distancia. «Todo lo que has creado puede desvanecerse, pero lo nuevo te espera», ofreció la sombra, su voz llevando un peso abrumador en sí misma. «Solo tienes que aceptar que no puedes cambiar lo que fue». El canto de gallos resonó de nuevo, esta vez con un matiz de urgencia. La luz comenzaba a desvanecerse entre las sombras que acechaban, acercándose más. Miré a los otros yoes, en sus rostros vi todo lo que temía enfrentar y también lo que anhelaba cambiar. ¿Es esto realmente mi elección?, pregunté, sintiendo que cada palabra era un hilo con el que tejía mi propio destino. ¿Puedo dejar atrás todo lo que he hecho y los que he sido? Puede que no encuentres respuestas, pero siempre tendrás la oportunidad de avanzar, dijo la figura que se parecía a mí, con determinación en su mirada. No todo debe ser comprendido para ser vivido. Era el momento de decidir, pero ¿podía realmente tomar esa decisión? La sombra se erguía como un muro en mi camino, y el desasosiego en mi pecho se intensificaba. La realidad había cambiado de forma, no tenía certezas, solo la bruma de un futuro desconocido. Decidí. No podía quedarme atrapado en este laberinto, obsesionado con lo que había perdido. El eco de los gallos se intensificó, un canto de liberación que resonó en mi ser. La luz de la senda comenzaba a iluminar mi manera y, en un instante de claridad, comprendí. Debía cruzar hacia lo desconocido, liberarme de mis propios grilletes. «Tengo que seguir adelante», susurré al aire, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese momento, las sombras comenzaron a desvanecerse, como si mi decisión echara abajo su poder, y el vacío frente a mí se llenó de luz. Sin mirar atrás, comencé a avanzar. La multitud de figuras se desvaneció lentamente en la claridad, y el canto resonó en mi pecho. A cada paso, la libertad se sentía más cercana.
aunque aún persista el eco de lo que dejaba atrás. No sabía a dónde me llevaría este camino, ni si lo que había despertado en la niebla seguiría acechando. Pero sabía que adelante había algo más, algo que podría llevarme a un nuevo comienzo o cerrarme para siempre en la oscuridad. La noche se volvió calma. Solo el canto de los gallos resonaba en la lejanía, como un recordatorio eterno de que, sin importar hacia dónde me conduzca este nuevo camino, nunca podría volver a sentirme igual. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si lo que dejé atrás aún me persigue, si las sombras todavía rondan el bosque, pero principalmente trato de no pensar en ello.